Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio típico de selectividad para que veáis cómo tenéis que razonar, explicar o justificar las propiedades físicas de las sustancias, punto de ebullición, punto de fusión o solubilidad, en función del enlace. Tenéis que tener en cuenta que debéis conocer muy bien la teoría del enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico y las fuerzas intermoleculares por si se trata de sustancias que sean moléculas covalentes. Comenzamos con el apartado A. El apartado dice: el amoníaco tiene un punto de ebullición más alto que el metano. Tenemos que decir si eso es verdadero o falso. Lo primero que tenemos que plantearnos es estas moléculas qué tipo de enlace tienen. Entre ellas, pues el amoníaco es un enlace, está formado por enlaces, no es un enlace, es una molécula formada por un enlace covalente, es una molécula molecular y además tenemos que saber que es una molécula polar. Bien, porque cuando hacemos la estructura de Lewis del amoníaco, vamos a tener aquí nuestros dos pares de electrones libres. Nosotros sabemos eso y además sabemos que el metano es una molécula covalente, molecular, pero apolar, porque la geometría de la molécula es un tetraedro. Nosotros sabemos que anula la polaridad de los enlaces que forman la molécula. Bien, molécula polar el amoníaco, molécula apolar el metano. Siguiente cuestión que nos tenemos que plantear. Bueno, si es así, ¿qué fuerzas intermoleculares tengo yo que romper para convertir en gas estas moléculas? ¿Qué fuerza habría que romper? Pues en el caso del amoníaco es una molécula polar y además me tengo que fijar que tiene un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y muy pequeño. Por lo tanto, va a tener la posibilidad de formar puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Estas fuerzas intermoleculares son las de mayor intensidad y por tanto requieren una mayor energía para romperla y cambiar de estado. Ya sé yo que va a ser por tanto la que tenga mayor punto de ebullición, pero tengo que hablar del metano. El metano es una molécula polar y entonces entre sus moléculas las fuerzas que van a existir son las fuerzas de dispersión o del hondo, son fuerzas intermoleculares muy débiles, son las más débiles de todas y por tanto la energía o el punto de ebullición del metano será menor. Con esto justificaríamos que el apartado A es verdadero, ¿vale? Y nos pasaríamos a ver el B. Bien, en el B nos fijamos de nuevo otra vez en el tipo de moléculas que tenemos. Aquí tenemos, no es una molécula, es el cloruro de potasio, es un cristal iónico y aquí tenemos una molécula. Me dicen que el cloruro de potasio tiene un punto de fusión menor. Esto nosotros ya sabemos que va a ser falso, totalmente falso, porque además tenemos un compuesto iónico que sabemos que los puntos de fusión son muy elevados, sabemos que al ser un cristal iónico está formada por una red cristalina y que para fundirlo tenemos que superar la energía de red, ¿vale? La energía de red tenemos que recordar que viene determinada por la ecuación de Born-Landes. No hace falta explicar esto aquí, simplemente decir que es un compuesto iónico formado por una estructura cristalina y para superar o para fundirlo necesitamos superar la energía de red, es decir, va a tener un punto de fusión muy alto. Mientras que, es decir, tenemos que seguir hablando de la molécula de cloro, no podemos decir falso y ya. La molécula de cloro es una molécula formada por un enlace covalente apolar y las moléculas van a estar unidas por fuerzas del hondo o de dispersión que son muy débiles, por lo tanto su punto de fusión va a ser muy muy bajo. Continuamos con el apartado C. Lo he escrito para ir un poquito más rápido, ya lo he escrito aquí un poco la solución. Vamos a ver qué dice la pregunta. El CH4, el metano, es poco soluble en agua. Yo estoy de acuerdo, porque el metano es una sustancia covalente apolar y el agua es polar. Ya sabéis que semejante disuelve semejante, es decir, poco soluble. Mientras que dice, y el cloruro de potasio es muy soluble. Pues de acuerdo, el cloruro de potasio es un compuesto iónico formado por iones, es 100% polar, tengo iones realmente, por lo que se va a disolver fácilmente en agua. Pero ¿cómo explicar esto que vosotros de antemano tenéis que saber? Pues empezamos.
hablando de los enlaces. El CH4 es una molécula formada por enlaces covalentes, ¿vale? No escribáis que es un enlace covalente, es una molécula formada por enlaces covalentes. Es apolar y entre sus moléculas existen fuerzas de London, ¿vale? O de dispersión que las mantienen débilmente unidas. Mientras que el cloruro de potasio es una sustancia formada por un enlace iónico, es un cristal que se disuelve fácilmente en agua, sustancia polar, mediante interacciones ion-dipolo. Y entonces recordamos que semejante disuelve a semejante. Podemos decir que el cloruro de potasio se disuelve fácilmente porque es una sustancia polar, al igual que el agua, y el metano no porque es apolar, ¿vale? Concluiríamos de esa manera. Continuamos con el apartado D. Veamos qué nos dice el apartado D. Dice el metanol, que es el metanol que tenemos ahí, tiene un punto de ebullición más alto que el metano. Si tenemos CH3OH, que es el metanol, y CH4, vamos a hacer como antes. ¿Qué tipo de enlace forman estas moléculas? Porque son moléculas, pues son covalentes, moleculares las dos, covalentes moleculares, y el metano, que ya no ha salido más veces, sabemos que además es apolar. Sabemos, por tanto, que las fuerzas que mantienen unidas sus moléculas son fuerzas de dispersión o de London, que son muy débiles, ya lo hemos dicho en otro apartado. Entonces nos queda fijarnos un poco en el metanol. ¿Qué le pasa al metanol? Pues el metanol tiene el grupo OH, ¿vale? Igual que el agua, y por tanto, como tiene un hidrógeno unido a un átomo electronegativo muy pequeñito, tiene posibilidades de formar puentes de hidrógenos con otras moléculas de metanol. De manera que, si esto tiene una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, pues podríamos establecer una serie de puentes de hidrógeno. Aquí habría otra molécula de metanol, por aquí, ¿vale? El carbono. Y el carbono por aquí sería el oxígeno. Y aquí tendríamos un oxígeno de otra molécula con un hidrógeno, y aquí el carbono. Y de esta manera se establecerían los puentes de hidrógeno. Esto que os he señalado aquí son los puentes de hidrógeno, ¿vale? Ahí los veis, los puentes de hidrógeno entre las moléculas. Bien, esos puentes de hidrógeno hacen que el punto de fusión de ebullición, en este caso que nos preguntan, del metanol sea más alto, porque estas fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno requieren una mayor energía para romperlos. Tenemos puentes de hidrógeno que ya dijimos que eran las fuerzas intermoleculares más intensas, ¿vale? Por tanto, el apartado D es verdadero. Pasamos al último apartado, el apartado E. El apartado E nos dice, nos pregunta, dadas las siguientes especies químicas, el tricloruro de nitrógeno y el tricloruro de boro, ¿vale? Ninguna será soluble en agua. Es lo que afirma la pregunta, la afirmación, mejor dicho. Ninguna será soluble en agua. De nuevo, solubilidad. Para determinar la solubilidad, nosotros ya tenemos que saber que necesitamos saber que semejante, lo hemos dicho antes, semejante disuelve a semejante. En cuanto a polaridad nos referimos. Entonces, como el disolvente que nos están preguntando es el agua y nosotros sabemos que el agua es polar, si averiguamos si estas moléculas son polares o apolares, sabremos si se disuelven o no se disuelven en el agua. Bien, la manera más sencilla de hacerlo es viendo la estructura de Lewis. El nitrógeno, si hacemos la estructura de Lewis de la molécula, vemos que ahí tiene dos pares de electrones libres, por lo tanto va a ser una molécula polar que se podrá disolver en agua. Poquito porque es una sustancia covalente, apolar, no un compuesto iónico, polar, ¿vale? Se disolverá poco, pero se disolverá. Si hacemos la estructura de Lewis de la otra molécula, del tricloruro de boro, bien, pues esta molécula es apolar, covalente apolar, y entonces no se podrá disolver en la molécula de agua. Terminamos así el ejercicio. Ejercicio típico de selectividad, cuestiones típicas en selectividad, que para tener la puntuación total debéis ser muy preciso y muy conciso y no cometer ningún error de concepto a la hora de redactar vuestras explicaciones. Como siempre, espero que el vídeo os sirva para realizar vuestros propios ejercicios.